prensa en Colombia acabó con la campaña de Abelardo del Esprilla. Imagínense ustedes que este señor lo invita la gente de Caracol, señores. Ojo, yo acá no estoy defendiendo a Caracol, ni mucho menos a Darcy Quinn, ni al señor Néstor Morales. Pero si no, para que entendamos la pobredumbre de lo que es un candidato presidencial, específicamente un candidato de la extrema derecha colombiana. Lo invitaban a su noticiero de 7 de la mañana al señor Abelardo del Esprilla y ojo, salió a atacar a los periodistas, pero lo que nunca se imaginó era que estos periodistas de Caracol, que vamos a ver, lo dejaran completamente humillado. O sea, en vez de ayudarse a mostrar sus argumentos, salió, pero muy mal librado. Vean esto. En el marco de la Constitución y la ley. Entonces ahora que no salgan, no, que de la Espriella. No. La Constitución y la ley son claros. Que la hayan querido interpretar de otra manera o que la izquierda radical haya sido tan hábil como para instalar en el inconsciente colectivo que aplicar la ley es mala, eso es otra cosa. Pero en mi gobierno se va a aplicar la ley y ningún policía, ningún soldado, ninguna madre, ningún trabajador va a volver a sentir miedo. Bueno, en ese orden de ideas, el tiempo apremia. Ahora vamos a hablar de cultura. Usted que es además sensible con las actividades culturales, pero me acabo de acordar de una frase que dijo hace mucho tiempo y que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, que se llama la ética. La ética no tiene nada que ver con el derecho, fue una frase suya hace muchos años. Si la ética no tiene nada que ver con el derecho, en un eventual gobierno suyo, ¿se puede gobernar sin ética? Son dos cosas distintas y te voy a explicar porque esta es una discusión filosófica que no me la inventé yo. Antes, la ley que se aplicaba a las personas era la ley moral, la del juzgador, la ética del juez. Si el juez consideraba, por ejemplo, que era inmoral lo que hacía la otra persona, le castigaba. La gran evolución del derecho fue separar el derecho como un conjunto de normas que regula la vida en sociedad de ese conjunto de creencias particulares. Por ejemplo, en Francia, en los años 80, el aborto era un delito. Hoy está subsidiado por el Estado. Pero era un delito porque era éticamente considerado o era inmoral. El derecho cambió esa visión y es hoy el Estado el que subsidia eso. Eso fue malinterpretado. Yo sé lo que dije. Es que yo soy abogado de formación. Yo sé lo que es la filosofía del derecho. Entiendo que mucha gente no lo entienda. ¿Cuál es su ética para gobernar, No, pero espérate, candidato? porque me preguntaste dos cosas, Malú, y eso es bueno, porque la pregunta viene con su veneno y yo te tengo que responder. Tú no entiendes la diferencia porque tú no tienes formación en derecho y tampoco en filosofía del derecho. Pero cualquier persona que haya estudiado derecho sabe que la ética es un conjunto de normas que regula la vida personal y el derecho es un conjunto de normas que regulan la vida en sociedad. Yo no dije que el abogado no debía tener ética, eso es una cosa completamente distinta. Y eso lo he explicado 200 veces. Pero como tu pregunta tiene veneno, y al parecer tú estás aquí para eso. ¿Pero para qué pelea con los periodistas? No, yo no estoy peleando. Esa fue una yo no estoy frase peleando. que dijo. Lo que pasa es que la ignorancia es atrevida y perdóname, te lo digo con total claridad. Porque si hubieses investigado un poco, sabrías que uno es en la ética y otro es el derecho. Ah, que hay que ser ético cuando se ejerce el derecho. Claro, son dos cosas distintas. Pero esa es la ética del profesional del derecho. Claro, pero es que usted no va a gobernar solamente para los abogados. Yo nunca dije... Y las frases son para el pueblo en general. No, pero perdóname, yo no era candidato, pero hablemos yo de era la un ética, litigante. candidato. Lo que te quiero decir, y vamos a ponerlo en contexto, porque fue otra colega tuya malintencionada la que hizo esa pregunta en su momento. Y ella decía que lo que hacía un cliente mío era inmoral. Y yo le dije, no todo lo que es inmoral o antiético es ilegal, para que ella pudiera entender. Pero como no entienden y no se ilustran y no tienen la formación, todo lo enredaron y pensaron que yo dije otra cosa. Entonces, por ejemplo, ¿a ti te parece que una cosa, no me voy lejos, los supuestos acosos en Caracol? Hay que ver si eso trascendió la barrera de la ilegalidad o se quedó en la inmoralidad. Mira qué maravilla de ejemplo y mira qué buena frontera revisarla a propósito de que eso está tan en boga en este canal. Entonces uno tiene que tener clara la diferencia, porque es muy fácil preguntar sin los argumentos y sin la profundidad, y perdóname que te lo diga, pero como yo no soy político, no soy políticamente correcto y no te voy a decir, qué buena pregunta, amiga periodista, no, te estoy diciendo lo que es,
porque preguntas desde la mala fe y te lo tengo que aclarar. Candidato. No, pero perdona porque es importante, para que quede claro. La ética es un conjunto de normas personales y el derecho, tú puedes considerar inmoral unas cosas que para mí no lo son y viceversa. Esa fue la diferenciación, porque una colega tuya malintencionada dijo, lo que hizo su cliente es inmoral. Yo le pregunté, ¿es ilegal? No. Entonces le dije, una cosa es la moral y la ética y otra el derecho. Y de ahí se agarraron. Pero esa es una discusión que está decantada en la filosofía del derecho hace más de 150 años. No me la inventé yo. Puedes consultar a Kelsen, puedes consultar a Hegel. Ahí está. Simplemente puse una discusión sobre el tapete para hacer claridad sobre una defensa, porque a veces resulta que lo inmoral también es ilegal. Pero hay veces que lo antiético o lo inmoral no es ilegal y ahí es donde entra el conflicto y por eso la claridad. Candidato, nos queda tiempo para una pregunta. Miren eso, señores. Y esto ha aprendido el debate en Colombia. Porque ustedes imaginan la gran diferencia entre Iván Cepeda y Abelardo del Esprilla. Con Cepeda fue otro escenario muy calmado, algo histórico. ¿Qué dice la gente en redes sociales? Miren los periodistas. Abelardo del Esprilla en la entrevista de Canal Caracol se radicaliza y pierde el control, demostrando que su gobierno será un exceso de mano dura. Ojo, que preocupa por el tema de la protesta, las minorías y el trato a los medios de comunicación. Se le fue la mano con María Lucía Fernández y con el canal que le ha abierto las puertas. Si Abelardo no modera el discurso, acaba con todo lo que ha construido hasta ahora. Dice, Paloma debe estar festejando. Plomo a la protesta, ya los vi los con Duque y muy mal que salió. ¿Qué dice Darcy Quinn? Vean esto. De todas las personas con las que podía decidir pelear públicamente, escogió a María Lucía. O sea, a una de las pocas figuras del periodismo que todavía genera cariño genuino entre muchísimos colombianos, incluso entre gente que detesta los medios. De verdad hay que tener mala lectura del país para convertir a Malú en enemiga política. El tipo no solo perdió una discusión, perdió votos. Qué manera tan innecesaria de darse un golpe en el pie. La misma Darcy Quinn, lo que es con María Lucía es conmigo. Es amiga, juiciosa, respetuosa y estudiosa. Miren lo que ha pasado. Miren lo que ha pasado. La misma derecha dice, Señor Dios, líbranos de este personaje. Qué falta de respeto a las mujeres y más a las periodistas. Qué vergüenza. Esta no es la manera de tratar a una periodista que hace una pregunta simple, a la cual debió responder con todo el respeto que se merece, y no por ser mujer, sino porque es una pregunta que requiere ser aclarada. Este es el talante de quien se considera respetuoso de las mujeres. Y lo dice incluso el señor Aurelio Sánchez de Blue Radio y cita al maestro Carlos Gaviria. Abelardo el Destripador, el ciudadano estadounidense que es un riesgo para Colombia. Sabemos si alguien es ético por cómo actúa, no por cómo dice o predica, dijo Carlos Gaviria, un verdadero patriota. Y ya sabemos que nuestro amigo Carlos Gaviria fue uno de los grandes hombres que trabajó por el progresismo en Colombia y que fue uno de los grandes ejemplos del presidente de la República, Gustavo Petro, y del progresismo. Vean lo que el mismo Néstor Morales le da a entender al señor Abelardo, que es una locura. Una cosa Queridísimo, francamente insólita. además de inteligente. Y entonces Abelardo de la Espriella la toma contra María Lucía Fernández y contra el canal que lo invitó a que contara su programa de gobierno. Ya van a escucharlo ustedes, porque Abelardo de la Espriella, siendo Abelardo de la Espriella. Camila Carvajal.
Sí, señor Néstor, estamos a 19 días de las elecciones de primera vuelta en Colombia y entonces los candidatos cada vez tienen un discurso de más pelea. Desafortunadamente, en esta conversación, la de hoy ha sido en Noticias Caracol. Acaba de terminar una entrevista del candidato Abelardo de la Espriella con los periodistas en la redacción de Noticias Caracol, una invitación para hablar de sus propuestas, de la campaña, de lo que va a pasar antes del 31 de mayo. En ese escenario es que el candidato Abelardo de la Espriella termina de pelea no solo con Malú, con los medios de comunicación en general y con esta casa Caracol Televisión, también con el Centro Democrático y Paloma Valencia, también con las minorías. Si le parece, vamos por partes para que usted y los oyentes se actualicen en qué está hoy Abelardo de la Espriella. La molestia con Malú es porque en la conversación que tenían en ese momento, en la entrevista, ella les recuerda la que ha sido una frase ya de años atrás del hoy candidato presidencial, que relaciona la ética con su trabajo como abogado, la ética y el derecho. Malú le hace la pregunta y pasa lo siguiente. Me acabo de acordar de una frase que dijo hace mucho tiempo. Ahí lo habíamos visto, ahí lo habíamos visto. Y esto era lo que generaba el sinsabor en la prensa en Colombia, señores. Y totalmente innecesaria. Eso de María Lucía, decirle que la ignorancia es atrevida, que pregunta desde la mala fe porque le incomodó la pregunta, que yo la hubiera podido hacer, la recojo. ¿Qué tiene que ver la ética con su gobierno? ¿Cómo va a manejar asuntos éticos? Usted que ha dicho que la ética no tiene nada que ver con el derecho. Me parece que son preguntas totalmente pertinentes que obtienen una respuesta desafortunada de Abelardo de la Espriella pero Néstor, para estos efectos. Me parece bueno que se conozca en campaña, porque pues lo que nos está diciendo el candidato Abelardo de la Espriella es que él como presidente pues básicamente acabaría también y perseguiría a los medios y la libertad de prensa. Pero más grave aún, que como no es un demócrata ni respeta los derechos humanos, en su gobierno habrá pena de muerte por la protesta. Y sí, la protesta violenta lamentablemente ha hecho parte de este país. Y yo tuve que vivir uno de los peores momentos quizá del Estado colombiano en el 9 de septiembre de 2020, cuando la policía, cuando ocurrió la quema de varios CAEs, y la policía, como no tenía los protocolos de reacción oportuna, disparó contra la población civil. Ese día, 75 personas quedaron heridas de bala y murieron 9 jóvenes que estaban protestando. Entonces, lo que nos está notificando el candidato Abelardo de la Espriella es que en un gobierno de él tendremos básicamente pena de muerte por protestar, pues y la fuerza pública no respetando la proporcionalidad de la fuerza como lo establece la Constitución y las normas internacionales, sino disparando a mansalva. Era un ejercicio periodístico, Víctor, usted que trabaja en el canal todos los días con la redacción, y estaba María Lucía, y estaba Javier, y estaban periodistas haciendo preguntas, le aclaro, siempre de buena fe, porque estamos en la recta final. Así que las referencias personales, Pero Néstor, las referencias... Lo que pasa es que a uno en clase, cuando uno trabaja temas de entrevista, le dicen que uno hace preguntas incómodas. Es decir, uno no puede hacer solo las preguntas fáciles. Es decir, los periodistas tenemos que hacer preguntas incómodas, Néstor, porque es en la vida, Néstor. Somos conciencia crítica de la sociedad. Estamos en el punto de que los candidatos presidenciales, o bueno, al menos los punteros, o deciden a quién le hablan o no hablan. Miren eso. Vamos a escuchar a Álvaro Forero Tascón, un periodista de los más seriecitos que me parece de Blue Radio, y que ojo con lo que dice. Porque allá afuera hay millones de colombianos que lo único que quieren es oír que va a llegar un presidente a echar bala y que lo tiene grande y que es macho. Millones que se fascinan con eso. Ese horror que vimos en esta Álvaro, entrevista, en esta pero déjeme digo esto. Sí. Este horror que vimos en esta entrevista está muy cerca de llegar al Palacio de Nariño y durar ahí 4 años. Y serían otros 4 años de quejadera, a menos que se haga algo. Ese horror de autoritarismo y populismo de derecha está a punto de llegar. Y algo peor, esa cultura traqueta que lleva a este país combatiendo tanto tiempo está a punto de coronar la presidencia. Digo cultura porque es toda la lógica cultural, estética, del lenguaje, de la comprensión de la autoridad. No es que vengamos muy bien, ¿no? No es que vengamos de los absurdos. No, pero es que no caigan en eso, porque eso es lo que justifica, eso es lo que está logrando este señor, hombre. Pero Néstor, lo más importante es que si este señor pasa segunda, nos va a hacer este chantaje. Néstor, déjeme decir esto. Déjeme decirle solo una cosa. No es muy diferente al presidente que tenemos hoy. No, Néstor.
Le duele que le digan la verdad, hermano. Le duele que les digan la verdad. Le duele, hermano, le duele. Eso no importa, Que eso se no la- importa porque Petro pero- no está en el tarjetón. Pero el chantaje, No, el chantaje no, que viene, Yo, pero creo, permítame, yo creo que sí está en el tarjetón porque el No, candidato es él en no, lugar de no. Iván Cepeda. El que está haciendo la No, campaña no, es no, Gustavo un Petro y reemplazo. no Iván Cepeda. mire, de las Priellas es el candidato de Uribe, pero el que va a gobernar es de las Priellas. Lo grave es que si este señor llega a segunda vuelta, viene el chantaje de que si se dice algo en contra de él, le van a decir, no solo él, sino muchos, usted está apoyando Lo que pasa es que Álvaro... a Iván Cepeda, está todo apoyando a eso es Petro, cierto, usted pero es un estamos- guerrillero y un comunista. Estamos a pagando- punto de ese estamos- chantaje. Estamos Bueno, ahí está todo lo que se prende en cuanto a ese tipo de circunstancias. Señores, hay que prestarle mucha atención a lo que viene sucediendo, porque incluso aquí nos ponemos del lado de la periodista de Caracol. De la periodista de Caracol, señores. Esto, señores, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué creen al respecto? Los invito a que por favor lo dejen en sus comentarios porque debemos estar en la juega con lo que va a pasar, con la que viene sucediendo en este tipo de circunstancias y cosas. Lo de Abelardo es un tema bastante delicado que incluso la misma Darcy Quinn sale a decirle, oiga hermano, ¿qué es lo que pasa? Vean eso. La prensa en Colombia lo deja bastante claro. Acaba de hacer de Miren esta. como lo que ha dicho, ha relatado Héctor, es lo que tiene que ver con la ética y el derecho. Es una verdadera aberración lo que de la Espriella dijo tratando de por debajear a María Lucía Fernández. Permítame leerle textos de Carlos Gaviria que decía, el distintivo en una persona es la ética y la estética. Y decía lo siguiente, la ética como la estética no se enseñan. Y sabemos si alguien es ético por cómo actúa y no por cómo dice o predica. O sea, perfecto Gaviria para la patanada que acaba de hacer de la Espriella alrededor del derecho y la ética en el canal Caracol. Pero rematemos con una cosa, el resto de la entrevista Aurelio, hay simplemente... hay gente, los votantes de Abelardo, que seguramente, pues a conciencia, creen no, hay que esto de es lo que todo. corresponde. Pero yo creo que esos votantes ya están Néstor, con pero él. le tengo Yo una mala creo que- noticia. yo creo que Pero esto le permítame quita más de lo terminar, que le suma, pero ¿sabe? permítame terminar, Néstor. Y la otra parte de la entrevista, ¿qué es? Es Abelardo el Destripador, el que él negó en la entrevista en Blue Radio cuando usted le dijo, oiga, pero usted es un destripador, y empezó a sacar no sé cuántas acepciones de la palabra. No, Abelardo el Destripador vuelve a escena, y vuelve a escena de una manera más cruda, y no creo que sea solo actor, es de verdad. Es decir, Colombia va a una situación de una gravedad Néstor. enorme de tensión social si ese personaje que se autodenomina Es el tigre, posible. el ciudadano norteamericano Abelardo de la Espriella, llega a ser presidente de Es Colombia. posible. Bueno, no lo estoy diciendo yo, miren. Por eso debemos seguir en resistencia, que ustedes nos ayuden a compartir este contenido, para que vean la gran diferencia, no ustedes, sino toda Colombia, todos esos incautos que dicen que Abelardo es la salvación para el país. La diferencia de Iván Cepeda al señor Abelardo. Hay una diferencia bastante grande. Dejen desde ya su like, su comentario. Vamos a activar este algoritmo para que se expanda por todo el mundo el video. Desde la Tierra del Trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación. Soy Libremente aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.